todos ustedes. Tuvimos un pequeño retraso, pero ya se solucionó la situación. A nombre de la Sociedad Médica les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a esta sesión cultural correspondiente al 17 de abril del 2023, a cargo de una persona ampliamente conocida por ustedes. Y como siempre, les damos las gracias por estarnos acompañando, compañeros y amigos que nos ven en línea y en la audiencia que tenemos en nuestro auditorio. Muchas gracias. Voy a ir un poquito rápido porque tenemos varios comentarios. Y empezaré con una mala noticia. Del sensible fallecimiento de la señora María Guadalupe Reséndiz Patiño, madre de nuestro querido amigo y apreciado compañero, el doctor Carlos Castañeda Reséndiz, aquí presente, al cual, a nombre del doctor Galo, Humberto Galo Hermida, de la Sociedad Médica, les deseamos y les damos una sincera condolencias por el sensible fallecimiento de tu señora madre y darte un abrazo con cariño y afecto y que lo hagas extensivo también a tu querida familia. Dicen que una persona cuando se va no se muere, porque le seguimos llevando en nuestro corazón, en nuestra mente, y mientras dure ahí ese ser querido, pues vivirá por muchos años. Una pronta resignación, Carlos. El próximo miércoles a los socios activos los invitamos a nuestra comida de la amistad. En este caso va a estar dado, nuestro anfitrión va a ser la doctora Matus Velasco, que ya tiene todo listo para empezar la comida a las 14:30 horas. Y el día 28 y 29 damos inicio a un curso a CLS. Fueron 24 los compañeros que se inscribieron. Y si sigue habiendo demanda, como la hubo, probablemente a finales de año demos otro curso de este tipo. Necesitamos de 18 a 24 compañeros que se registren. Para el día 27 de este mes, el próximo jueves a las 7 de la tarde, a nombre de la Dirección General del Hospital y de la Sociedad Médica, los invitamos hacia la conferencia hacia el futuro del sistema de salud. Va a estar dado por el doctor Enrique Ruelas Barajas, un médico con amplios conocimientos en relación a este tema. Tiene 70 artículos publicados y 15 libros. Es el próximo 27 a las 7 de la tarde aquí en nuestro hospital. El día 2 de mayo los invitamos con el tema herpes zóster. Van a hablar de la clínica, tratamiento y de la vacuna que tiene una efectividad alrededor del 90%. El día 6 de mayo los invitamos a todas las madres. Las socias activas no tienen costo y los invitados son 700 pesos. Seguimos manteniendo los costos lo del año pasado. Ya tenemos los boletos, es cuestión de que empiecen a solicitarlos. Va a ser el sábado 6 a las 8:30. Es la agrupación leonesa que está aquí en Polanco. Para el día 8 de mayo, los invitamos a un concierto que va a dar la Sociedad Médica con la soprano Pamela Suárez Gómez. Va a ser a las 8 el día 8 de mayo. Y antes de pasar con nuestro invitado, me acaban de dar otra mala noticia. El sensible fallecimiento de la señora Estela Pérez Calderón, madre de nuestro apreciado también y querido compañero Pedro Luna Pérez, al cual le enviamos nuestro más sentido pésame y que tenga
una pronta recuperación. Te enviamos, Pedro, a ti y a toda tu familia un abrazo fuerte, cariñoso, y que tengan una pronta resignación por tan sensible pérdida. Y ahora, pues es tiempo de presentar a otro querido amigo, un buen amigo de hace muchos años que nos conocemos con Alfonso, ya jubilado, fue médico del Centro Médico Nacional, y sé de tu calidad y tu compañerismo y tu participación por la sociedad médica. Y los temas que has desarrollado anteriormente han sido apasionados, con gran enjundia que tienes. El currículum no lo quiso enviar, entonces pasamos directamente a tu plática, Alfonso, de Sir William Osler, padre de la medicina moderna. Gracias. Gracias, Pat. Muy buenas noches. Pues quisiera agradecer la generosa invitación primero del doctor Fernando Lara. Realmente me siento muy honrado de estar ante ustedes, con quien convivo en la cotidianidad, con quien hemos pasado pues, una parte muy grande de nuestra vida. Y quiero darles las gracias a ustedes como colegas y la mayoría de ustedes como amigos. Y también a la gente que está conectada en línea, especialmente a los estudiantes de medicina, a los residentes, a los ex-residentes que han podido tener un contacto estrecho conmigo y yo con ellos, y pues a todos, a algunos familiares y pacientes que probablemente estén conectados en línea. El apelativo que se le da a William Osler creo que podría estar en alguna forma de discusión cuando a mí por primera vez lo escucho como padre de la medicina. Así lo tenían y pues dónde quedaron todos esa gran trayectoria de todos los grandes médicos, empezando por la cultura grecorromana, los italianos, los árabes, etcétera. Y después ya se cambia el título a padre de la medicina moderna. Aquí nos veremos un poco en problemas porque tendríamos que definir para empezar qué es modernidad. Y yo creo que sí, con William Osler inicia la medicina moderna que hoy estamos viviendo. Se podría decir que ¿qué debe haber hecho un individuo para que le llamen padre? Para que pueda ser considerado con este altísimo grado. Como vamos a ver a lo largo de esta presentación, que va a ser muy sucinta realmente, y sería imposible hablar de la enorme, la titánica obra de Osler, solamente en el campo científico. Vamos a ver en qué otros caminos se desarrolla. Pero lo que no me queda duda es que si no ha sido el más grande de todos los médicos en la medicina moderna, visto por un ojo crítico, visto por un ojo que haya vivido la clínica, que haya tenido los avatares del sufrimiento y no sufrimiento, porque bueno, pues el campo de la medicina sí implica esta condición de entrega, de separación. Para muchos de estos grandes médicos, unánimemente han considerado que si no es el más grande, sin duda, sí es el más famoso, sí él es el médico que ha sido el más influyente en muchísimos campos de la medicina clínica y de la medicina no clínica,
y vamos a ver otras áreas en las cuales influye Osler, pero creo que sin duda alguna, quien ha estudiado su vida, quien se ha visto influido a lo largo de su carrera y muchas veces sin siquiera saberlo, sí es el médico más amado que ha habido en la época moderna. Como les comento, es muy difícil poder dar todos los aspectos biográficos, los aspectos de logros, los aspectos de trascendencia que ha tenido William Osler, y el objetivo, la presentación de mi ponencia es simplemente manejar el desarrollo embrionario, este germen, cómo nace este germen hasta convertirse en un árbol frondoso que nos ha dado toda esa, a la vez que nos ha dado todo este cobijo, nos ha dado esa enorme luz que todavía hoy existe en su trascendente vida. William Osler nació en 1849 y murió en 1919. Tuvo una vida de 70 años. Siempre tuvo un carácter muy jocoso, muy bromista, y entonces, como veremos más adelante, muchas de sus sentencias que tenía un enorme sentido del humor. A pesar de que procedía de una familia galesa, una familia muy bien posicionada, su padre había sido un pastor anglicano que decidió dejar el país de Gales junto con su esposa e irse a buscar nuevos derroteos y se van a Canadá, se van a la provincia de Ontario. Y esta es la casa actualmente remodelada que se encuentra en Bonehead, en la provincia de Ontario, en Hamilton, en donde vivió sus primeros años de existencia. Como podemos ver, pues era una familia pudiente, una familia que podía dar una buena educación y a la vez eran muy religiosos, muy puristas, eran anglicanos de cepa, y destinaron a su hijo último, precisamente William, el octavo de ellos, pues a continuar la tradición y a tomar el camino de la religión y que se convirtiera en un sacerdote. William era un chico retraído, pero además era un chico desde muy pequeño, muy observador, vivía en la naturaleza y desde pequeño hay constancia de los dibujos que hacía de aves, un contacto intenso que tenía con la naturaleza y verdaderamente, así lo hablan sus biógrafos, un amante de animales, un amante del campo, y pues llegado a los 17 años con una educación bastante estricta, pero a la vez muy profunda, decide su madre que debe de seguir en la escuela más prestigiosa de la región, que debería continuar sus estudios para llegar a ser un reverendo. Entonces aquí tenían una preparación por la que se tenía lógica, matemática, retórica, religión y todo lo que en esas canciones de Óscar Chávez nos dicen que necesitamos para llegar a ser una gente de bien. Entonces en 1866 ingresa al Trinity College en Weston, en Ontario, y aquí va a tener una de las tres grandes influencias que él mismo marcó, quiénes fueron las tres grandes influencias que existieron en tu vida. Y el primero fue el reverendo William Arthur Johnson. Podemos ver esta bella postal en donde tenemos al reverendo y tenemos al joven Osler. Y lo que estamos viendo en esta bella postal no es una cuestión tanto de la
religiosidad, sino de aspectos de naturaleza. Tenemos mariposas, tenemos flores, tenemos biología. Y lo que ocurrió es que William Arthur Johnson, además de ser un guía espiritual, era un biólogo experimentado y de los pocos microscopistas que existían en Canadá. Esto va a marcar la vida por todo el tiempo, por toda su vida de William Osler, porque para ser microscopista, pues lo que necesitaba era ser muy curioso y además ser muy observador. Desde este tiempo en el Trinity College empieza a hacer publicaciones. Cuando estamos hablando que él tiene 17, 18 años y más o menos a esa edad ya llevaba sobre 8 o 10 publicaciones sobre las gotas que había visto en un poco de agua de un estanque y empieza a describir la vida microscópica que había en Canadá. Entendamos también que en este tiempo la microscopía no tenía el desarrollo que tenemos hoy en día, no se conocían muchas partículas, pero él empieza a describir la vida microscópica. Tal es la observación y la inquietud que tiene William Osler, que el reverendo Johnson le dice, mira, sinceramente yo creo que serías un extraordinario pastor, pero esto no es lo tuyo. Se perdería el mundo, algo muy proféticamente le dice, tú no debes de estudiar para ser sacerdote, y le dice, tú debes de estudiar medicina, considerando la capacidad que tenía para atender a las criaturas, su capacidad de observación, y desde entonces estaba en ciernes una carrera tan antigua que no lo consideraríamos que existiera, pero el doctor Corso podrá dar fe de lo que es ser un microscopista, un oftalmólogo, que pues se la viven haciendo lentes y tienen que tener este arte de la observación. Y entonces empezaba en ciernes la carrera de oftalmología y le dice, debes de estudiar medicina y si tienes este talento, probablemente podrías interesarte en el campo de la oftalmología. Entonces, Arthur Johnson tiene grandes contactos en el nivel superior de la universidad local, que era una universidad muy prestigiosa, y en 1868 ingresa a la Escuela de Medicina de Toronto, en donde obviamente tiene una actitud muy destacada, pero él lleva un regalo muy especial que le había hecho su prosector, el reverendo Johnson. Un regalo que mantuvo siempre junto a él hasta el día de su muerte y que hoy es considerado una de las reliquias más importantes que se encuentran en la Biblioteca de Medicina, de Historia de la Medicina, de una de las grandes bibliotecas de Historia de la Medicina que se encuentra en el mundo, que la biblioteca de la Universidad de McGill. El regalo que le hace el reverendo Johnson es este libro, que es un incunable, bueno, no es un incunable, pero fue hecho a mano, no era editado, había copias, había manuales, y era un tesoro para el reverendo Johnson. Como un regalo de vida, le da el libro, un libro personal que se iba pasando de generación en generación, y le regala el libro de Religio Medici, escrito por Thomas Brown en 1642. En este libro, que lo podríamos traducir como la religión del médico, hace la conjunción de todos los aspectos científicos que debe de tener aquella persona que se dedica a la medicina, al cuidado de los enfermos, a la investigación, al desentrañamiento de los misterios de la salud y de la enfermedad, y la religión. Entonces, habla especialmente
de dos aspectos fundamentales que le son sembrados en su mentalidad cristiana, pero que son llevados a la práctica en extenso. Y entonces habla de toda la relación que debe de tener la vida de un médico con la religión, y específicamente con dos aspectos fundamentales que los desarrolla a profundidad, que es la caridad y la esperanza. Estos dos conceptos los va a desarrollar importantemente en diferentes vertientes, y aquí vamos a encontrar que realmente pocas almas, poca gente tan caritativa, hay fe de una gente tan grande, tenía esta capacidad de ser tan caritativo y de sembrar esperanza en todo el mundo que lo rodeaba, y especialmente aprendió a sembrar la esperanza en él mismo. En ese tiempo tiene otro de los grandes científicos que van a marcar una época importante, que es otro reverendo, que es el dean de la Universidad de Toronto, que obviamente pone los ojos en James Bowell. Y curiosamente, es James Bowell, que era el dean, pero además, curiosamente, también era un notable observador, y como notable observador también era microscopista. Entonces, él lo induce a que profundice en el campo de la microscopía, en el campo de los lentes, y le hace el guardián de su equipo más valioso de James Bowell, lo deja entrar a donde está su cámara de tesoros, que es el gabinete de microscopía del profesor Bowell. Este es el gabinete original, es otra gran joya, cómo se viene desarrollando. En este momento, hacer esta óptica eran verdaderamente grandes tesoros. Y entonces, el doctor Bowell intuye la genialidad de Osler y dice: tú debes de tener una mentalidad y tienes que tener otro destino. Y entonces hace todos los arreglos para que ingrese a la universidad más prestigiosa que había en Norteamérica en ese tiempo, y que precisamente no se encontraba en los Estados Unidos. Y entonces, en 1872 hace los arreglos, se hacen los preparativos, y William Osler es ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de McGill. McGill en ese tiempo era la universidad más prestigiosa norteamericana, y gracias a Osler, hoy en día, no tengo duda que sigue siendo entre las primeras 5 o 6 grandes universidades de Norteamérica, gracias al influjo, gracias a la fuerza, gracias al ejemplo de haber tenido ese árbol que fue Sir William Osler. Cuando las autoridades de McGill ven que tienen este prospecto, dicen: no podemos dejar que salga, manifiestan su interés porque William Osler entre y continúe en el campo de la oftalmología, pero nuevamente interviene su prosector inicial, Johnson, y Bowell, y le dice: tú no estás para esto. Tu mentalidad es mucho más amplia, es mucho más generalista, y aunque eres un gran microscopista, tienes posibilidades de hacer otras cosas. Además le dice: los mejores alumnos, ¿sabes qué quieren hacer? Pues quieren hacer oftalmología también. Era muy selecta esta especialidad, y entonces dice: no, voy a marcar la diferencia. Y entonces se va a la Universidad de Londres con la intención de continuar sus estudios, pero con una meta muy, muy definida. Siempre fue un gran lector, un ávido lector, y había escuchado que había otro tipo de medicina que existía. En ese tiempo, los grandes médicos
norteamericanos, la mayoría de ellos, al terminar su carrera, iban a especializarse. No había residencias, en realidad no había especialidades, era una educación tutorial, pero iban básicamente a Inglaterra, algunos en Escocia. Escocia tenía muy buena medicina, y especialmente los canadienses iban mucho a Escocia porque James McGill era escocés, el gran benefactor de la universidad. Entonces él va a Londres con la idea de continuar sus estudios, pero básicamente lo que él quiere hacer es fisiología. Hace fisiología aplicada y hace anatomía comparada. Obviamente, la ventaja que llevaba él sobre la inmensa cantidad de sus contemporáneos e incluso sobre los profesores que estaban trabajando en anatomía comparada y en patología, hacen de él una celebridad. Y en ese momento ya era conspicuo, era notable el papel que tenía Osler en la investigación de anatomía patológica, y desde aquí ya empieza a hacer grandes aportes. Si nosotros viéramos, seguramente todos recordaremos epónimos de Osler, los nódulos de Osler, la enfermedad de Vázquez-Osler, el Osler-Weber-Rendu, etcétera, etcétera, etcétera. Describe muchísimas enfermedades y él ingresa básicamente a trabajar, a ver enfermos y hacer la correlación de lo que no podían ver los clínicos. Él lo veía, porque tenía también el alma clínica, lo veía en sus autopsias. Esta costumbre, esta situación, a mí me tocó vivirla. Cuando yo ingresé a hacer mi rotatorio de posgrado, era obligatorio que estuviéramos 3 meses en el servicio de patología. Nosotros hacíamos las autopsias junto con nuestro compañero residente, y en el primer año estábamos haciendo 6 meses de patología. Rotábamos en algunos sitios, por ejemplo, cuando estábamos en el piso, pero si algún paciente llegaba a fallecer, nosotros éramos los responsables de hacer la autopsia y de hacer la correlación. Entonces, aquí mi contacto con los grandes patólogos, pues me mostró otro camino. Lo que no tenían los patólogos, lo teníamos nosotros, los clínicos. Nunca fue la situación de apabullarnos, ni como aprenden los... había el libro que se llamaba La mamá de los patólogos, que era un mamotreto de este tamaño con láminas, y pues nosotros hacíamos los cortes, veíamos y decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué patología es? Y a buscarle en el librito, ¿no? A ver cuál casaba. Me acordaba de mis tiempos en histología, ¿no? Creo que todos vivimos esto también, a ver a cuál se parecía la imagen que existía. Esta fue una herencia de Osler. Desafortunadamente ya no existe la correlación clínico-patológica. Todos recordarán lo malvado que eran los patólogos que nos cerraban los casos y al final ellos eran los poseedores de la verdad. Y lo que yo les decía, pues sí, tú tienes esto, pero lo que tú no tienes es que tú nunca has visto al enfermo. Este paciente que estamos viendo, les comentaba, que estamos viendo sus tejidos en el microscopio, yo tuve oportunidad de conocerlo, tuve la oportunidad de darle la mano, tuve la oportunidad de que me hablara, de conocerlo en vida, y eso hizo que tuviéramos este viaje que fue herencia de Osler, pasar de los niveles del arte de cultivar una amistad, del arte de tener una relación con el paciente para que el paciente te pudiera dar información y te diera el diagnóstico. Osler decía, escucha al paciente, él te va a dar el diagnóstico, obsérvalo. Lo que no tenían los patólogos era precisamente eso. Entonces se hacía esta fantástica correlación. Hoy en día, pues el advenimiento de la tecnología, no sé desde cuándo ustedes han sabido que se haga una autopsia. Cuándo
vemos los laboratorios de patología donde se para un clínico a tener contacto con el patólogo. Realmente es contada las situaciones que se vienen dando. Osler tenía muy claro lo que él quería hacer y sabía que había otro tipo de medicina. Y ese lugar lo conocía perfectamente. Sabía dónde estaba. Y entonces viaja a lo que era la disidencia médica, donde se practicaba, para los que verdaderamente eran sinceros, la mejor medicina que había en ese tiempo, que era en Alemania. Y aquí va a tener, yo creo que dos influencias enormes. La primera es que nada más y nada menos lo toma como tutor Rudolf Virchow. Entonces, Virchow, además de ser un extraordinario patólogo, un extraordinario biólogo, tenía otras tantas cualidades que influyeron enormemente en la vida de Osler. Iban mucho más allá, es increíble. Yo pienso en Virchow, era un genio, y pienso en Mozart, pienso en estas personas que se van a dar por azares del destino. Entonces, Virchow, y aquí hay una muy pródiga producción, él fue historiador, fue biólogo, un gran antropólogo, escritor, editor de, todavía existe la revista que él fundó, que es la más prestigiosa en el campo de la patología, que es el Virchow Archives. Él fundó la revista de los archivos de Virchow. Y por supuesto era un gran político, enemigo también del poder de la clase dominadora, y varias veces puesto en la cárcel y líder del partido político en la oposición. Con él lo hace partícipe y le enseña el camino más importante que yo creo que estamos viviendo, la revolución que estamos viviendo actualmente en el campo de la medicina, que hemos pasado del campo meramente de los humores al campo de los tejidos, al campo de las bacterias, entrar a la célula y entrar al mundo molecular. Esto se da gracias a el concepto de William Osler, perdón, de Virchow. Y para aquel que es oncólogo, y para aquel que trabaja en el campo de la genética, o para aquel que trabaja en biología celular, bien conoce esta frase que es omnis cellula e célula. Toda célula deriva de la propia célula. Porque en ese tiempo, en 1875, aunque no lo crean, prevalecía la teoría de los humores. Aquí sí podemos marcar un tiempo de un antes y un después. O sea, antes de 1875 era una época pregalénica. Todavía se pensaba en los humores y entonces Virchow establece que cada célula deriva de otra célula, y con él viene todo el gran desarrollo de la biología celular que deriva en lo que hoy estamos viviendo en el campo de la genómica, en el campo de la ultraestructura, y no sé a qué caminos más vamos a llegar. El segundo gran influencia que tiene es un gran clínico, y nos sorprendería ahora conocer la especialidad que tenía, porque muchas veces la especialidad de la que les voy a hablar, más bien es muy difícil ahora tener esta especialidad, es altamente demandada, pero no tanto por cuestiones, muchas veces, por cuestiones de la gran ciencia, de la gran complejidad que tiene esta enfermedad, esta especialidad, que es el estudio de la piel y su contenido. Era todo. O sea, y aquí empieza a derivar el concepto que se maneja ya en Alemania, que es el Interim o Intermedicine.
de aquí viene la medicina interna, los primeros conceptos de medicina interna que no se conocían en otra parte del globo, más que en Alemania, donde se practicaba este tipo de medicina, donde tenían una profunda educación en los campos de ciencias biológicas, de ciencias duras, de matemáticas, etcétera, pero además, lo que no ocurría en otros sitios del mundo sajón, la clínica. Y ahí conoce a otra de las grandes influencias que va a ser su prosector, que es Ferdinand Ritter von Hebra. Este médico, que era el director de la Escuela de Viena de Dermatología, que hasta la fecha sigue siendo una de las escuelas más influyentes en el campo de la dermatología. Bufilio, si quieres irte, ya sabes a dónde se tienen que ir. Sí, los alemanes son extraordinarios en este campo porque tienen todo un conocimiento de la patología, de la fisiopatología. Y entonces se vuelve el favorito de Ferdinand Ritter von Hebra porque se junta además y le empieza a ayudar, y entre dos, tiene un condiscípulo que entre los dos se ayudan y empiezan a crear cosas extraordinarias, siendo todavía estudiantes. Y entonces se junta además con el yerno del jefe, y este es su compinche, Moritz Kaposi. Entonces Moritz Kaposi hace descripciones, la descripción del Geroderma pigmentoso, hace la descripción, la primera descripción junto con Osler del lupus eritematoso. O sea, casi nada. Y luego el propio Osler sigue su camino por toda la vida estudiando aspectos de lupus, describe los problemas cardiovasculares, los nódulos de Osler en las manos, las vegetaciones y una gran cantidad de padecimientos relacionados al pulmón, al corazón y al lupus. Y empieza el estudio de del pulmón en su forma patológica, ¿sí? En su forma ultraestructural patológica. Entonces, de aquí surge algunas de las frases célebres de Osler cuando se pone a estudiar y a ver los pulmones cómo quedaban, dice, no cabe duda, la mejor medicina del anciano, que para él un anciano era una gente de 60 años, es el cloroformo. Porque ya decía, después de los 40, 45 años ya todo es declinación, ¿no? Y le dice, y el mejor amigo del anciano, si no es el cloroformo, es la neumonía. Y así lo vemos, o sea, la gente anciana o la gente en malas condiciones muere de neumonía. Situación que a él se le revierte también porque precisamente muere de neumonía. Muere en la epidemia de influenza en 1917. Después les voy a contar sobre su autopsia. Él tenía un gran deseo que dice, podré hacer lo que quiera, podré tener los más grandes logros, pero hay una cosa que quiero hacer con toda mi alma y que sé que no podré, pero voy a designar a alguien que cumpla mi deseo. Y entonces designa a uno de sus alumnos que más lo quería y que era más avesado para que le haga la autopsia el día de su muerte. Y la autopsia de Osler es una maravilla, cómo va describiendo todo su desarrollo. Posteriormente, en ese mismo grupo, está otro de los grandes clínicos de ese tiempo. Yo creo que, sí, medio pedante, aristócrata, pero sin duda alguna, uno de los grandes clínicos, del cual fue inspiración del doctor Proaño para tomar la carrera que tuvo, y fue tener contacto con el mismísimo Jean-Marie Charcot. Estamos hablando de las mentes
más brillantes que existían en ese tiempo. ¿Con quién tenía contacto Charcot? Pues con los grandes neurólogos, con Freud, con todo este grupo de analistas, de ese nacimiento de la hipnosis. Y entonces el propio Jean-Marie Charcot tiene contacto, establece la relación de alumno-maestro con Osler. Y ya en ese tiempo le hablan de la universidad y le dicen, ¿sabes qué, William? Ya regrésate, ¿no? Te necesitamos aquí. Y entonces recibe él tendría 26, 27 años, cuando regresa a Canadá en 1874 y le dan la jefatura a esa edad del departamento de patología que estaba en ciernes en la Universidad de McGill. Osler, que en realidad es considerado un internista, practicó a lo largo de su existencia más de 1000 autopsias. Y cuando digo practicar no significa abrir, cortar y cerrar, sino significa un estudio a profundidad de cada uno de estos casos, con unos recursos muy pocos que tenía, tecnológicos, no era lo que teníamos hoy, y él empieza a descubrir y se dedica a trabajar afanosamente en el campo de la patología. Entonces funda el primer departamento de microscopía de la Universidad de McGill y de su propio pecunio compra todos los equipos para que sus alumnos o los aventajados pudieran estar entrando al mundo de la microscopía. Había 3 microscopios que eran su gran tesoro. El primero, el que tenemos al centro, que le regaló el reverendo Johnson. El segundo, que le regaló el doctor Bauer. Y el tercero, que era el microscopio personal de Virchow. Era algo extraordinario. Estos microscopios existen todavía, están en la Biblioteca de Historia de la Medicina en la Universidad de McGill. Y junto con ello funda el primer laboratorio de fisiología. Y nosotros sabemos el gran aporte que han dado los canadienses al estudio de la fisiología. Tenemos grandes descubrimientos que han hecho, la insulina, Hans Selye, el estrés, etc. Quien influyó en esto fue William Osler. Pero había otra cosa que era mucho más importante todavía que lejos de estar viviendo en su mundo microscópico, lejos de estar solamente trabajando con cadáveres, se dedica a lo que veía en los cadáveres, iba a los pabellones y empieza lo que él había aprendido con los dermatólogos en Viena, y empieza a hacer la medicina al lado del paciente. Y entonces Osler pasaba horas y horas sentado, observando, tomándole la mano al enfermo, tomando esta. Era un individuo además muy caritativo. Y entonces era gran amigo de sus pacientes. Para ese tiempo ya era una notoriedad en McGill, era una notoriedad en Canadá, era una notoriedad en Norteamérica, y era el médico de los más ricos, era el médico de los políticos y era el médico de los pobres, era el médico de los menesterosos. Era capaz de quitarse lo que tenía y siempre cultivó esa gran cualidad que siempre le enseñaron en su libro de religión, La religión de un médico, que era la humildad. Entonces, y continuaba con sus aforismos. Uno muy común era que decía, para hacer buen diagnóstico, 2 dedos, uno en la boca y el otro en el ano. El que no mete
la mano, mete la pata. Cosas que se están perdiendo ya, porque hoy con el chat, ¿cómo se llama? Chat GTP. Ya es la inteligencia artificial. ¿Qué quieres, no? Todo te va a dar ya la... Se nos olvida eso, ¿no? Sentaba a sus alumnos y no les decía nada, se quedaban viéndolo y le preguntaba, dime a qué se dedica este hombre. Dime en dónde practicó X deporte, etcétera. Cosas que no, aparentemente no tenían ninguna. Y después esto se va a incrementar mucho más porque va a conocer otros médicos que le van a hacer muy fuerte esta afición. Y recordemos que todo esto nace desde que él es casi un bebé, jugando con los animales, muy observador. Pero también un médico extraordinariamente culto y extraordinariamente leído, y leído en el campo de la medicina, pues con quién había convivido. Rescato una frase que aplica totalmente del propio Osler. El que lo quiera leer, tiene su libro de 812 frases aplicadas en el campo de la medicina. Este es muy bueno. En ese tiempo decía que era asombroso que con tan poca lectura un médico pueda practicar la medicina. Lo que no es asombroso es que lo haga tan pésimamente. Y empieza su trabajo en el campo de la educación, un campo transformador. Él dice, chango viejo no hace maroma nueva. Y entonces empieza a tomar, claro, los alumnos más destacados. Entrar a McGill no era cualquier cosa, ¿no? Los alumnos más destacados, pero en ese tiempo los destacados eran los que se privilegiaba el área del conocimiento. La gente que repetía y repetía y repetía y se sabía todos los signos y le decía, aquí no vamos tanto por esto. Y empieza a hacer la siembra de lo que hoy conocemos como la medicina basada en la evidencia, que es el discernimiento. De aquí le tomó una frase Antoine de Saint-Exupéry, que lo esencial es invisible a los ojos. Era lo importante que les hacía ver con los clínicos. Y en sus lecciones, como gran educador, decía que nosotros solamente podemos instilar, la palabra instilar es bellísima en este campo, ¿no? Porque instilar era el generar que el propio alumno naciera de él mismo este interés. Tenemos que instilar principios, poner al alumno en el camino correcto, enseñarle a estudiar y muy tempranamente enseñarle a distinguir entre lo esencial y lo no esencial. En ese tiempo cobra una enorme fama y la Facultad de Veterinaria reclama sus servicios. Y entonces dice, pues si puedes con los humanos, ¿no vas a poder con los animales? Y entonces ingresa también y se empieza a trabajar en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de McGill, llevando simultáneamente el campo de la patología y de la clínica en McGill. Y entonces funda un concepto que hoy es fundamental. Él decía, una enfermedad. Pensaba en el concepto unitario de que todo podía irse derivando finalmente en un solo origen de la enfermedad y que podría haber algunas cosas aledañas que nos iban a distraer. Entonces, es el fundador del concepto actual de que en una mirada muy obtusa
que podríamos tener, nosotros pensaríamos que la medicina está relacionada al campo de la cirugía o al campo de lo que hacemos con los pacientes. Y nosotros como médicos sabemos que eso no es así. Una salud se cambia, no una enfermedad. Y la salud tiene que ver con el campo de los animales y directamente con la biología. Él crea el término de zoonosis y con ello el desarrollo del campo de la epidemiología. Al estar trabajando en el campo de la veterinaria, describe la triquina, describe la larva migrans en los perros. O sea, son cosas extraordinarias y ve la relación que tienen que ver con la salud humana. Y también desarrolla el concepto de que todo tiene que ver con el ambiente. Traslademos este concepto a la actualidad. Una salud tiene que ver responsablemente, nosotros como profesionistas, como médicos, aunque no estemos practicando, tenemos que tener una conciencia y participar en el campo ambiental, en las ciencias de la tierra, en la ingeniería, en el mundo de los animales, en la biología, en la anatomía comparada, en el campo de la ecología y, por supuesto, en la medicina humana y algo muy importante, en las ciencias sociales y humanidades. Él funda la Escuela de Higiene, creo la más importante que existió, que existe en los Estados Unidos. Hay muchas escuelas, pero la Escuela de Higiene y Salud Pública de Johns Hopkins es una cosa aparte y es la fundación de William Osler. Él no deja de perder el interés de seguirse carteando y conociendo mentes brillantes. Y aquí va a venir otro médico que le va a hacer una influencia impresionante. Y este es Joseph Bell. Joseph Bell es patólogo también y es muy, muy observador. Entonces es muy famoso por sus disquisiciones que hace en Escocia. Y en ese tiempo empiezan a ocurrir una serie de asesinatos que nadie le podía encontrar de dónde venían todos estos asesinatos, y es contratado por Scotland Yard para descubrir, poner claridad a todos estos asesinatos que muchos de ustedes recordarán. Estamos hablando de Jack, el Destripador. Entonces, Joseph Bell tenía esta mente de observación y Joseph Bell tiene entre sus alumnos a otro médico con el cual va a tener un contacto muy estrecho Osler, que es Arthur Conan Doyle. Entonces, Arthur Conan Doyle probablemente era mejor médico, era mejor escritor que médico, porque no se le conoció mucho sobre lo que hizo en medicina, pero sí se conoció que se carteaba y que era cuate de Osler y que le pasaba toda su forma de ser y le enseña a través del método Zadig, que es el de la observación absoluta, constante, le enseña la técnica que usaba Sherlock Holmes. Entonces, Osler se vuelve literalmente el Sherlock Holmes de la medicina, y aquí viene a dar otro atributo a esta especialidad que estaban haciendo y que no se tenía, que era la especialidad del diagnóstico. Hoy todos tenemos que hacer diagnósticos. Si no tenemos diagnóstico, no tenemos resultados, somos unos chambones, ¿no? Ahora, hay de diagnósticos a diagnósticos, de complejidades. Y Osler nos enseña a vivir en la ciencia de la incertidumbre. La ciencia de la incertidumbre, que es la medicina. ¿De qué te sirve estar pidiendo pruebas moleculares? ¿De qué te sirve estar haciendo todos los estudios más profundos de imagenología si no tienes un cerebro que genere una hipótesis? Otro de mis profesores, el doctor Lombardo, neurólogo, cuando llegó la
la tomografía, estaban como 8 horas para hacer una tomografía, con bulbitos y todo, y los neurocirujanos querían abarrotarlo, porque ellos habían comprado el equipo, y Lombardo les decía, es más fácil pedir una tomografía que pensar. Y ya cuando tienes la tomografía te salen cosas que no esperabas, y ahora ¿qué haces? Torciste todo el camino. Entonces, con todo esto, Osler, el paso de visita era lo importante, era el lujo. Y quienes tuvimos esa oportunidad de pasar visita con nuestros maestros, de que nos daban, préstame tu mano, ponla aquí. Iba la enfermera también con nosotros, era todo el equipo, y así lo hacía Osler, ¿no? Iban a un lado de la cama, y esto se traducía posteriormente en las notables, extraordinarias conferencias que hacía ya ante la academia en el hospital. Y aquí nace la correlación clínico-patológica. Con lo que él traía de la clínica, hacía la autopsia y iban descubriendo, y da lugar a lo que se conoció posteriormente en Boston como The Shattuck Lecture, que eran los casos clínicos que hasta la fecha son una joya, simplemente nada más por eso, si no fuera por otra cosa, ser suscriptor del New England Journal of Medicine, simplemente por leer el caso clínico de la semana, lo vale. Y esta es una influencia importantísima de Osler. Tienes que leer, tienes que estar preparado, pero de nada te sirve si tú vas a ver al paciente y no lees, y no estudias, y no sabes de qué se trata. Es como si te aventaras al mar sin una carta de navegación, a ver qué sale. Pero si lees mucho, si eres un ratón de biblioteca y no ves al paciente, es como si no te metieras al mar, que es peor. Aquí tenías que hacer experiencia y lectura. Él decía, la medicina se aprende al lado del paciente y no en el aula. No dejes que tus conceptos de enfermedad nazcan solamente de las lecciones o de las lecturas. Observa, estudia, razona, compara y controla. Pero primero, observa. Él seguía observando. En ese tiempo, empezaban el estudio de la sangre, los leucocitos pues, se veían ahí, porque no había tinciones. Entonces descubrieron unas bolas ahí que le pusieron, eran rojas, los glóbulos rojos y los otros los blancos, y hasta ahí. Pero a la vez que tenía la clínica, que tenía la enseñanza, que veía animales, seguía observando. Y en una de esas ve, en un frotis, hace una tinción especial y ve lo que él denominó el tercer corpúsculo. ¿Qué creen que descubrió? Las plaquetas. O sea, esas cosas que hoy vemos así que, bueno, este hombre fue el que describe, con algún otro compinche también. Por supuesto, él era muy generoso en este aspecto. En ese tiempo, los europeos siempre ha habido ese choque. Pues no, ¿cómo iban a ir ellos a estudiar o a ver a Osler a Canadá? Pero si no podían hacer eso por su orgullo o lo que fuera, sí podían invitarlo. Y entonces Osler frecuentemente era invitado a tener debates, a tener contacto, a pasar visita en sus hospitales con gente pues, del orden de Louis Pasteur. Imagínense nada más una plática entre Osler y Louis Pasteur. O era tan variado que el propio inventor de la mastectomía radical, que hasta la fecha se sigue haciendo, James Paget, y el descubridor que hoy lleva su nombre de la enfermedad ósea de Paget, lo
lo invitaban. O el perro de Darwin. El perro de Darwin fue un extraordinario anatomista, comparado, fisiólogo, biólogo, que defendía capa y espada la teoría darwiniana y que, era una de las mentes más preclaras que han existido y que tuvo un estrecho contacto con Osler. Aquí cabe mencionar el antecedente, que el abuelo de Osler fue el individuo que llevó toda la relación de los descubrimientos que hizo Darwin en su travesía a las Galápagos, en el Beagle. Entonces, de ahí él tenía ese gran interés por la evolución del hombre y tiene una estrecha relación con Thomas Henry Huxley, filósofo, escritor, una mente extraordinaria. Bueno, y si esto fuera para poco, empieza a hablar de la teoría microscópica de las enfermedades, de que acaba ya con los humores, con esta teoría galénica, y hace a la limón investigaciones y una estrecha amistad con Robert Koch. Así que tenemos en este tiempo ya el desarrollo de lo que podríamos caracterizar a William Osler a sus 40 y tantos años, ¿no? 41 años. Su amor por el conocimiento puro. Su amor por un continuo desarrollo personal. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y seguía desarrollándose, inventando. Tenía un enorme amor y una forma de trascender en sí mismo a través de los demás. Y creo que él es el fundador, y lo vamos a ver más adelante, de un concepto mal entendido, que es la fusión de la enseñanza, que es un acto vertical en el cual un individuo le transmite, como si fuera un cochinito bancario, monedas, le deposita conocimientos a su alumno, que es la enseñanza. Dicen, esto no es así tampoco. Nadie aprende en cabeza ajena. Entonces desarrolla el concepto de aprendizaje y dice, el aprendizaje es una condición bilateral. Yo tengo que aprender de todos, tengo que aprender de mis alumnos y ellos de mí. Y al enseñarles yo, ellos aprenden y yo aprendo de ellos. Y entonces, como educador, lo vamos a ver más adelante, es el fundador propiamente de la educación médica que hoy conocemos. Y sobre todo, algo que lo lleva a la trascendencia, que le dio el reverendo Johnson en ese libro que él siempre tuvo y siempre cargó, que era La religión del médico, que era cultivar el noble acto de servir a los enfermos. Con todo esto, empieza el gran poderío norteamericano y dicen, Canadá, préstame a tu científico. Y entonces los Estados Unidos le proponen una bandeja en plata o en oro y le dicen, vente a la gran universidad que tenemos nosotros y que sigue siendo una gran universidad, por supuesto, con las grandes estrellas de la medicina norteamericana, para que tú seas el responsable del departamento de patología y vengas a desarrollar el hospital. Y entonces le dan la plaza como médico y patólogo en la Universidad de Pensilvania, en UPenn, donde él tiene un destacado desarrollo. En ese momento él describe la enfermedad de Osler-Weber-Rendu, hace la ataxia telangiectasia, hace más contribuciones sobre los campos de la dermatología, hace contribuciones en el campo de la cardiología, y en ese tiempo va a ocurrir otra situación muy importante, que el hombre más rico del mundo de ese tiempo, desde entonces ya los gringos tenían al hombre más rico del mundo, se va a morir. Y entonces dice este hombre, estoy cansado de que los alemanes
y que los ingleses nos tengan el pie en el cuello. Tenemos que crear gigantes y tenemos que crear la mejor medicina que haya en el mundo. Pues, ¿qué tienes que hacer? Le dice, pues tienes que hacer una universidad dedicada a esto y tienes que hacer un hospital de... Y entonces se muere este hombre y deja una enorme fortuna para que se haga este propósito. Hacer que la medicina norteamericana tome tal relevancia que en lugar de que los americanos, que los estadounidenses vayan a Europa, ahora van a ser los europeos los que vayan a. Y entonces, el señor Johns Hopkins establece una muy generosa suma y deja muy claro, primero, tienen que hacer un hospital y luego tienen que hacer una universidad. Y con ello van a hacer los cursos universitarios, porque antes no eran cursos universitarios. Y con ello desarrollan lo que hoy se conoce como el currículum. ¿Quién cree que es el responsable de hacer esto? Este Osler tenía también muchas envidias con los médicos que estaban en la Universidad de Pensilvania hasta que se vuelve insoportable y en 1889 se termina de construir la bellísima universidad, el hospital de Johns Hopkins. 3 años después se termina el hospital y se juntan los picudos para desarrollar el proyecto de Johns Hopkins. Esta es una fantástica pintura que se hizo en Londres. Llevan a estos 4 individuos a que un famoso pintor, no recuerdo el nombre, los pinte, porque son el acto fundacional de Johns Hopkins. Entonces, el que va a dirigir todo, el primer dean, es William Welch, el primer dean de la universidad. Y él es el responsable del área de laboratorios y especialmente del área de patología. Como cirujano, el doctor William Halsted, que seguramente muchos de nosotros habremos conocido, escuchado. Y desde ese tiempo, Halsted, y especialmente en el campo de la asepsia, tuvo mucha importancia. Como ginecólogo, ¿a quién crees que llevaron, Víctor? Un cuate que tenía unas pinzas. Creo que todavía andan por ahí sus pinzas de Howard Kelly. Y al centro, como el cerebro que va a estar en esta armonía, el propio y el mismísimo William Osler. Seguía, les enseñaba. El método natural empieza con el paciente, continúa con el paciente y termina con el paciente, usando libros y lecturas como herramientas, como un medio para un fin. ¿Pero qué necesitas para estar con un paciente? Tiempo. Empieza, continúa y termina con el paciente. ¿Qué necesitas para eso? Pues vivir en el hospital, vivir con tus enfermos y llevar una vida monacal. Y entonces dice, sí, pues si eso se necesita, eso se va a hacer. Y entonces funda unos habitáculos donde pudieran estar estos alumnos, que además para llegar a ser alumno de Osler o para entrar a Johns Hopkins tenías que ser una lumbrera. Y le dice, ustedes se quedan aquí con un salario apenas y decente para que puedan comer lo necesario, no hay lujos, van a llevar esta vida monacal y van a vivir aquí en el hospital. Y le llama a ese lugar la residencia. Y literalmente era una residencia. Hasta nuestros días. Algunos de ustedes, estoy seguro, no levanten la mano, pero ya sé quiénes, o supieron que antes en los hospitales o en los centros médicos había un lugar donde vivían los residentes. En este siglo, bueno, el siglo pasado, nos tocó a nosotros.
Ahí vivían, ahí vivíamos. Y fueron unas épocas maravillosas que pasados los años dices, ¿volvería a hacer esta locura que hice en ese tiempo? Yo creo que en el fondo nos transformó, nos tocó, pero sí diríamos, sí lo volvería a hacer, sí lo vale. Y entonces empieza a estructurar lo que hoy se conoce como la residencia médica. Empieza a hacer la cuestión curricular, cómo vas a ir subiendo. Es una estructura piramidal donde van a ir saliendo. Desafortunadamente siguen estos modelos, en donde él crea propiamente la currícula universitaria y funda en este momento las residencias médicas. Ginecología, cirugía, le da el nombre de medicina interna y por eso es considerado el padre de la medicina interna, y también toda la cuestión de investigación, de laboratorios, etc. Esto trasciende hasta las fechas, y esto lo tienen que saber, este gran viaje que se ha hecho, la gente que, siguiendo los preceptos de Osler, tenemos que ver hacia el futuro, tenemos que ver que estos individuos que él creó, dice, seguido por el mandato de Hopkins, sean los gigantes que salgan a comerse el mundo. Y esto se va a todos lados. Y el ejemplo lo tenemos con estos chamacos, ¿no? Que no sabe la que les espera todavía, ¿no? Vean el Woman Power también, ¿no? Pero a pesar de todo, ¿no? Están concentrados, viviendo en el hospital, pero tienen que tener esta esperanza de que es una condición que va a ser, que cuando ellos, de aquí todavía están en la cola de la cadena alimenticia. Les falta todavía un rato, pero una vez que maduren, no se malogren, no se vayan solamente por lo económico, hay preceptos, hay principios más grandes para que cuando salgan y crezcan, hagan esta transformación tan importante que requiere la sociedad. Estos son los preceptos que también nos está dando Osler, ¿no? Crear no solamente gente que esté pensando en el Audi cuando termine o trabajar con los brokers. Otro gran regalo lo único bueno que saca, sacó buenas cosas, pero una de las cosas buenas que saca es que el cuate que más lo odiaba en la Universidad de Pensilvania se muere, pero su esposa lo amaba, pero no al que se murió, sino al propio Osler. Y entonces, empieza, cuando muere su natural enemigo, empieza a tener las relaciones con Grace Revere Osler, nieta de Paul Revere, el Hidalgo norteamericano, ¿no? El Miguel Hidalgo norteamericano. Y entonces, durante 3 o 4 años que estuvo en la universidad y que estuvo en Johns Hopkins, ya estando en Johns Hopkins, le pide matrimonio. Y le dice, como prenda, como anillo, no te voy a dar un anillo, te voy a dar mi afán que tengo y te lo dedico a ti. Y le da un regalo inesperado que hasta la fecha nos lo regaló a nosotros, que es el libro, los principios y la práctica de la medicina. El último libro magistral enciclopédico hecho por un solo médico, nadie más que él, y el primero que lleva un formato ya de epidemiología, clínica, un mamotreto de este tamaño. Toda su vida, todos sus trabajos, porque era un hombre disciplinado que vivía entre los libros, todo lo escribía, En 1892 se hace la primera edición. Es el primer texto de medicina moderna, como tal. Dominó el mercado. Osler muere en 1919 y hasta 1940 se seguía haciendo el libro. No había obra que lo superara, ¿sí? En el formato moderno, pero le había encargado algo a uno de sus alumnos
que le dice, ya que madures, te voy a encargar, es mi herencia, pero estás muy verde todavía. Cuando creas que tengas el tiempo, vas a mejorar mi libro. Imposible, le decía. Pero le dio esa misión, no te escapas de esta. Y entonces, su directo alumno, Tinsley Harrison, escribe el Harrison, que sigue teniendo el mismo nombre, ¿no? Nada más que aquí ya es los principios y la práctica de la medicina interna, que hasta la fecha, pues al menos el que tenga un poco de dinero, que lo compre, vale como una lana. Y el que tenga dinero y que lo compre, pues que lo lea. ¿Se acuerdan ustedes de en la Facultad de Medicina en la UNAM? Era de este grueso el Harrison. Era para ir al cine y sentarte, ¿no? Porque era una cosa enorme, ¿no? Y lo tenías ahí de colección o para hacer pesas. Bueno, y si lo leíste, entiéndelo. Y si lo entendiste, practícalo. Ya con todos estos logros, hay alguien que pelea y que no puede, le hacen una tentadora oferta que no puede resistir, especialmente por su esposa. El rey, el papá de Eduardo VII, no me acuerdo el papá de Eduardo quién era, el rey de Inglaterra, le dicen, tráiganse a ese cuate, nos están comiendo el mandado los gringos. ¿Y qué hacemos? Ofrécele lo que quiera. Bueno, pues vamos a ofrecerle Oxford, ¿qué le parece, Su Majestad? Y entonces Osler se vuelve el rector, la máxima autoridad que decía quién entraba, qué se hacía, qué no se hacía en el campo científico en la Universidad de Oxford. Se vuelve el rey, se vuelve el médico personal del rey y de sucesores. Se vuelve el médico de los aristócratas. Todos querían ver a Osler, pero él siempre estaba con ellos y tenía el otro pie con los menesterosos. Podríamos hablar mucho tiempo sobre sus tertulias, su vida. Es muy amplia la vida de Osler en Oxford, que va más allá de lo que se pretende hacer. Pero simplemente ver la dimensión que tuvo este gran médico. Quizá uno de los textos que quizá deberíamos estar consultando con alguna frecuencia son sus libros de aforismos sobre las frases de Osler, que básicamente divide en tres partes. Una es la humildad, la cultura. Si alguien tiene que ser culto, si hay algún profesional que necesariamente tiene que ser culto, y esto no quiere ser un petulante, sino un interesado en la cultura de los demás, es el médico. Un médico que no es culto no puede llegar a desarrollarse. Un médico que no es humilde tampoco, pero especialmente que no pierda el humor nunca, ¿no? Cuando fundaron la Universidad de Johns Hopkins, le decía al director, a Welch, viendo lo rígido que eran y que solamente entraban los predestinados, le decía, oye Welch, qué bueno que nos tocó ser profesores, dice, porque el examen no lo pasamos. Dice, más vale que nos recertifiquemos, porque si hacemos examen, ahí nos quedamos, vamos a recertificarnos. Tenía mucho humor. Habla sobre el cuidado del paciente y sobre todo algunos aspectos de la incertidumbre, algunos aspectos ya filosóficos que se están. Tiene mucho que ver en el estudio de la historia natural de la enfermedad. Él decía, si tú estás atrás del fenómeno, estás esperando reaccionar,
te va a ganar la enfermedad siempre. Si no conoces la historia natural de la enfermedad, siempre vas a estar atrás. Ve adelante. Debes de saber lo que ya va a ocurrir para que puedas hacer una intervención. Él es quien contribuye enormemente al desarrollo propiamente de la ciencia y decía, debe descansar la medicina en la ciencia. Tener esa doble compaginación. Arte, porque somos científicos, pero también somos artistas, el arte de curar. El médico es un profesional altamente calificado en materia sanitaria, debido a que tiene que dar respuestas acertadas y rápidas a un problema de salud, mediante decisiones tomadas habitualmente en condiciones de gran incertidumbre y precisa una formación continuada a lo largo de toda su vida laboral. Dice, ¿vas a ser estudiante? Para toda la vida. 3 naciones lo reclaman. A las 3 sirvió y a las 3 lo consideraron su hijo pródigo. Inglaterra lo elevó a la máxima categoría de un no aristócrata. Lo volvió un caballero del rey, un varón. Fue un sir. Canadá, hay muchas escuelas, hay estampillas postales, etc. Estados Unidos, calles, universidades, etc. Y por sus frutos lo conoceréis. Hay una pléyade, entre ellos, uno que se dedica a estudiar la vida y hacer su gran biografía. La gran biografía de Osler fue escrita por un neurocirujano, Harvey Cushing. Era un adorador de Osler. Y además describió, además de todas las técnicas quirúrgicas, pues se describe, dice, pues hay de paso, como me dijo mi maestro, invéntate un síndrome, ¿no? Pero él es el pionero de la cirugía neurológica, además de que describe su síndrome, como les enseñó, ¿no? Este es el gran texto, son 2 volúmenes, es una obra magistral, La vida de Sir William Osler. Una obra tan magnífica que es meritoria de ganar el Nobel de Literatura de los norteamericanos. Gana el premio Pulitzer. Fue una obra aclamada como una obra maestra de su género. La vida de Osler iluminó el momento médico y lo sigue iluminando. No solamente el médico, sino el cultural. Y esperemos que lo siga iluminando. Podríamos, con sus ideas, con su ímpetu, con lo que él instila, lo que él inspira, ¿cómo podríamos, en pocas palabras, describir la vida de Osler? Como un erudito, absolutamente, como un gran clínico, el más grande que ha existido, como un profesor, y él hace la diferencia también entre ser profesor y ser maestro. Profesor es el que enseña, maestro es el que acompaña, y él acompañaba a sus alumnos y les enseñaba, mostrando su gran humildad, y sobre todo, una buena gente, una buena persona. Su bonomía era algo que le fue conferido por sus preceptos, por la forma, pero su naturaleza. Así fue. Y por supuesto, un ejemplo para todos. ¿Cuál es el legado de Osler? Que quizá voy a hacer un poco reiterativo, pero que no se nos olvide. El paciente es nuestro libro. El aprendizaje al lado del paciente. La residencia médica. Sin Osler no seríamos nosotros los que somos especialistas, no seríamos especialistas. No se habría hecho esta condición. La promoción de un pensamiento de investigación. La historia y el humanismo. Y en mi caso, particularmente, el amor a la medicina interna. Como creo que cada uno de ustedes también tiene el amor a su profesión.
Cuando me pongo en esta condición y levanto la mano y quiero tocar a Osler, a ver si me sigue inspirando, ¿qué podríamos tomar de la lección de estudiar su vida? Pues la inspiración de ser médicos profesionales, cabales. Cabales es en toda la extensión, es una muy difícil labor. En el campo del conocimiento, en el campo espiritual, en el campo de las habilidades, en el campo de la humanidad. Ser educadores, ser servidores de nuestros pacientes, de nuestros colegas y también de la sociedad. Una condición que creo que todos tenemos, porque si nos volvemos diferentes como médicos, pues es que el abogado es diferente, el ingeniero, pues nosotros también somos diferentes en este sentido, porque tenemos esta obligación de aprovechar al máximo cada día. Nunca llegaremos a hacer lo que hizo Osler, por supuesto, era un loco, todo lo que... Pero es importante aprovechar el tiempo y saber que somos piezas inacabadas, aún jubilados, aún retirados, o en el inicio, siempre tenemos una lección en cada etapa de nuestro desarrollo profesional. También nos enseña un tesoro, que para mí es algo de las cosas más maravillosas que es no perder el alma de niño. La animación por mantener la curiosidad de un niño y un profundo deseo de tener la capacidad de cuidar a los demás. Pues yo no quisiera que el doctor Lara diera otra mala noticia y me aplicara la roja, entonces agradezco muchísimo su atención. Solo un breve comentario. El doctor Galo se comunicó, quiere felicitarte, te manda una felicitación, un abrazo por tu extraordinaria plática. Muchas gracias, Humberto. Y felicitarte también por parte de todos nosotros por tu excelente plática, el entusiasmo que le pones a alguien que inventó tu especialidad, lo transmites. Y de lo principal es, independiente de todas las cosas que hizo, no perder el contacto con el paciente, la clínica. Y una de sus frases decía, un buen médico es el que ve enfermedades, pero un gran médico ve al paciente y ve enfermedades. Muchas gracias. ¿Te lo sabes? Es otra frase de Osler. En nombre de la Sociedad Médica, te hago entrega de un diploma por tu excelente plática y no sé si le gustaba el jarabe Por supuesto. a William. Muchas gracias. Él tomaba ice wine, precisamente es de Ontario el ice wine, y era un gran experto. Bueno, esto qué cosa también. Y antes de despedir la transmisión, invitarlos para el próximo miércoles a la Comida de la Amistad, socios activos, miércoles 2:30. El día 27 tenemos el tema por parte de la Dirección General y la Sociedad Médica con el doctor Ruelas Patiño, un experto en el futuro del sistema de salud en México. El otro es para el día 2 de mayo tenemos el tema de herpes zóster. El día 6, la fiesta de las madres, ya tenemos los boletos. Y el día 8 tenemos el festejo, el concierto aquí a las 8 de la noche, el lunes 8, para el festejo del Día de las Madres. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia, gracias a los compañeros que nos ven y nos vemos el miércoles y el 27. Buenas noches.